Hola, yo soy Vic y en esta ocasión fabricaremos el casco de Daredevil, también conocido como el Diablo de Hell's Kitchen, y que está de regreso en la serie de She-Hulk. Como siempre, empezaremos con las plantillas que te dejaré en la descripción. Dado que es una máscara y tendrá casi el mismo tamaño que la cabeza, dejé 3 tallas diferentes, siendo esta una talla mediana que tendrá 17 centímetros de ancho. La dejaré junto a la plantilla de la talla grande y chica para que escojas la de tu preferencia. Esta consta de 4 páginas que contienen 8 piezas en total. Empieza por recortarlas ligeramente separado del borde para desprenderlas. Aún no quieres recortarlas siguiendo en línea o terminarás trabajando doble. Antes hay que pegarlas en cartón delgado o de caja de cereal, que será perfecto para armarlo, debido a que es delgado y muy fácil de trabajar, aunque si quieres puedes usar cartón corrugado o cartón piedra de 1 milímetro. Pega las plantillas con pegamento en barra bien extendidas, déjalas secar y recorta siguiendo la línea con sumo cuidado, ya sea con las tijeras o con el cúter. Una vez que tengas las 8, empezaremos a armarlo con las 2 piezas de la frente, ya que son las más complicadas. Antes, fíjate en las líneas punteadas que tienen las piezas, estas indican doblez para darles forma, y las de color rojo indican doblez hacia el lado opuesto. Sobre estas líneas suelo hacer un corte parcial para que el doblez sea mucho más fino. Esto es opcional, pero si lo haces ten cuidado de no cortar el cartón completamente para que no se separe. También tienen números que indican el punto exacto de unión y que sirven de guía para ensamblar. Simplemente junta los bordes y usa cinta masking para sostenerlos mientras los pegas desde el reverso con silicón caliente o pegamento instantáneo. Déjalo secar y luego desprende la cinta. Los ojos deberán verse de esta forma. Al terminar con ellos puedes pegar la parte de la frente. Tiene un par de tiras delgadas que puedes unir con el mismo procedimiento, al igual que las divisiones de la parte superior para cerrar la pieza. Una vez que la tengas, toma la pieza de los ojos y primero pégala desde uno de los extremos usando una pequeña tira de cartón como apoyo o parche, empatándolo en su posición. Pega ambos lados y continúa por el resto del borde para que coincida correctamente, terminando con la parte frontal de la máscara. Continúa con esta pieza para hacer la parte superior. Esta incluye los cuernos y se forman con estas 2 piezas que tienen numerosos dobleces para adoptar una forma curva. Pégalas desde el interior con abundante pegamento instantáneo y primero únelas con cinta para que sea más sencillo. Cada uno debe encajar con la punta correspondiente. Antes, hay que cerrar las ranuras a sus costados, añadiendo algunas tiras para juntar los laterales más adelante. Es sumamente sencillo. Y para ponerlos te recomiendo que empieces a pegar desde esta pequeña pestaña en su costado, y que también pongas tiras de cartón para pegar los bordes con mayor facilidad. Hazlo poco a poco para que los puntos coincidan, y que ambos queden a la misma altura. Toma la pieza de la cara y añade más de estas tiras para que pegar a la parte superior sea mucho más sencillo. Una vez más, empieza desde uno de los costados pegando los bordes del cuerno para luego seguir con el otro, y terminar con el medio, logrando una unión firme que nos da la mitad de la máscara. Para armar el resto solo nos quedan 3 piezas, 2 laterales y la parte trasera. Como podrás ver, estas no representan ninguna complicación para cerrar los bordes que les dan forma y pegarlas como vimos antes. Tampoco te preocupes si desprendes el papel. Lo mismo con la parte trasera. A esta sería apropiado añadir más tiras a sus lados para pegar los laterales con mayor facilidad y hacer que la unión sea más firme, alineando bien las puntas y los bordes de las 3 piezas, obteniendo la segunda mitad del casco. Al juntarlo verás como el borde encaja perfectamente en el espacio de la parte frontal. Una vez más empieza pegando los extremos para continuar con el resto del borde por dentro y cerrar toda la pieza. Si hace falta, pega más tiras de cartón para reforzar la unión. Revisa que no quede ningún borde abierto y así lucirá el casco completamente armado. Aunque este todavía es bastante blando y frágil, por lo que pegaremos algunas tiras de cartón delgado al interior como en la parte de las orejas, o una tira más larga por la nuca a la que le cortaremos el sobrante. También una más pequeña en la parte frontal, donde reforzaremos la nariz con pegamento instantáneo. Lo aplicamos en los ojos y en la punta de los cuernos. A estos podrás rellenarlos con abundante silicón caliente para que no se deformen o se aplasten. Y para terminar, le aplicaremos una capa de pegamento blanco ligeramente diluido en agua para sellarlo, ya que lo cubriremos con engrudo Art Attack, hecho con una parte de agua y una de pegamento blanco. Revuélvelo muy bien y aparte recorta numerosas tiras de papel periódico con las que forraremos el interior. ¿Sabes cómo hacer esto? Aplica un poco de la mezcla en la superficie, luego remoja una de las tiras y exprime el exceso para pegarla bien extendida con ayuda de una brocha, y repite hasta cubrir toda la pieza. Debes aplicar al menos 3 capas, dejándola secar entre cada una, y al final aplica una última capa de pegamento. No te preocupes si cubriste los ojos o te saliste del borde, pues al secar puedes recortarlo con suma facilidad para luego sellarlo. Ahora que el casco es bastante resistente, puedes seguir de 2 formas. La primera es aplicar varias capas de pegamento para revestir la superficie y hacer estos paneles o secciones con esta otra plantilla con foamy o cartón delgado, y pasar a pintarlo directamente. La otra, por la que yo opté, es aplicar resanador automotriz para hacer los detalles. Antes debes lijar parcialmente el exterior del casco. No te preocupes si se rasga un poco el cartón, ya que luego debes aplicar otra capa de pegamento diluido en agua para sellarlo.
Ahora, te recomiendo que prepares pequeñas cantidades de la pasta para aplicarla antes de que se seque, esparciéndola de manera uniforme con una espátula. Podrías usar un palito de madera para las partes finas como los ojos o la nariz, y trata de aplicar un poco más en los cuernos para redondearlos más adelante. Déjalo secar y pasa a lijar toda la superficie con una lija gruesa para reducir las imperfecciones, y continuar con una más fina. Si queda algún hueco habrá que rellenarlo con más pasta. Antes de aplicar otra capa trazaré las líneas de los detalles con ayuda de la plantilla, junto a otras a solo medio centímetro de estas para marcar las secciones. Las tracé guiándome con imágenes de referencia. Podrás lijar todas estas líneas para marcarlas en la superficie. Por mi parte las hice con algo de cinta masking. Tomé un rollo al que le hice una marca a medio centímetro de un costado para trazar toda una línea recta apoyando el lapicero de esta forma. Luego corté la línea con sumo cuidado hasta unas 2 capas, y al desprenderse saqué una tira de apenas 1 milímetro de grosor y medio centímetro de ancho. Esta la puse sobre las marcas de las líneas para cubrir los espacios, salvo los más delgados. Al aplicar la pasta la cinta queda hundida debajo de esta, y al secar puede desprenderse dejando el espacio perfectamente marcado en su sitio. Termina de lijar la superficie. Si quieres usa una lima para remarcar las líneas y darles más profundidad, o una cegueta para las partes rectas. Esta también la puedes usar para marcar las líneas más estrechas. Quizá llegues a descubrir el cartón, pero se corrige con un poco de pegamento instantáneo. Solo trata de que coincidan por ambos lados, al igual que un par de líneas en la parte superior. Finalmente queda una pequeña ranura en el entrecejo. Vuelve a marcar usando la cegueta y séllala con pegamento instantáneo. Tras terminar de lijar y limpiar el casco, podrás pasar a pintarlo, ya sea con pintura acrílica o con aerosol. Aunque si optas por este último, comienza con una capa de primer y hazlo a la intemperie. En la serie de She-Hulk, el personaje luce un traje amarillo que recuerda mucho a su primera aparición de las historietas, por lo que podrás pintarlo de ese color al igual que mi amigo Carborman. Yo por mi parte opté por un color rojo más tradicional. Pinta las líneas de color negro con un pincel delgado, haciendo que la pintura se adentre en las más estrechas, limpiando el exceso del exterior para que no salga del borde. Cuando termines, aplica una capa de barniz transparente, especialmente si utilizaste acrílica. Ahora, para los ojos consigue una lámina de plástico rojo como la de un folder o un celofán, a través del cual puedes ver con claridad. Recorta unos cuadros ligeramente más grandes que el ojo y pégalos por dentro con cinta adhesiva. Trata de que el plástico quede derecho. Si se arruga, simplemente toma una secadora o una pistola de calor para calentarlo y hacer que se contraiga y se estire, quedando perfectamente recto. Pero cuidado, si aplicas demasiado puedes llegar a romperlo. Solo hazlo despacio para que te queden de esta manera. Con esto el casco está prácticamente terminado, pero como verás, este no alcanza a cubrir las orejas, por lo que tomé algo de tela negra para hacer un gorro que usaré debajo. Es muy similar al que ya hice para la máscara de Batman. Te dejaré esta plantilla con el resto. Simplemente hay que trazarla en una tela licra o stretch, pero doblándola para mantener la unión en la parte del cuello, y que al recortarla sea una sola pieza como esta. Dóblala nuevamente y extiéndela muy bien para empatar los bordes y pasar a coser todo el contorno con excepción del cuello y la cara. Si al igual que yo tampoco sabes coser, pídele ayuda a alguien con más experiencia, y de paso hazle un dobladillo para que el gorro tenga mejor presentación. Una vez hecho esto, el casco de Daredevil está terminado. Si el video te gustó, por favor apóyame y dime qué te gustaría ver en la próxima ocasión. Recuerda seguirme a través de Instagram y enviarme tus proyectos para que pueda verlos. En cuanto a este, me parece un buen trabajo por el regreso del personaje. Y claro, por mi regreso tras una larga ausencia. Tengo varios planes rumbo a Halloween de este año. Hasta entonces, agradeceré mucho que lo compartieras y que te suscribas para ver más trabajos como este. Y no olvides que todo se puede fabricar a mano y con suficiente ingenio. Muchas gracias.